Desde Nigeria liberan a sacerdotes que estaban secuestrados. Desde México, obispos regresan de Roma con el encargo especial del Papa de estar con Dios a través de la oración y mostrarse siempre cercanos a la gente. El Papa propone 3 principios para abordar los abusos en la Iglesia. En el Rosario Mundial de Hombres, este primer sábado de mes, los argentinos le piden a la Virgen la reivindicación de la masculinidad y la defensa de la vida. Desde Pakistán, en medio de las leyes del Islam y conversiones forzosas a esta doctrina, católicos perseveran en su fe. Ave María, Ave María. Hola Natalie, terminando la semana contigo. Así es, Eddie, qué alegría estar contigo y con nuestros televidentes de nuestros estudios en Lima, Perú. Gracias por acompañarnos en EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Moreno. Yo soy Natalie Paredes. Empezamos las noticias desde Nigeria, contándoles que liberaron a los sacerdotes que estaban secuestrados en el estado de Delta luego de 6 días cautivos. Se trata del padre Chochos Kunap de la Congregación del Instituto Secular de los Padres de Shenstadt y el padre Rafael Ogigba, párroco de la iglesia de San Francisco de la diócesis de Warri. En la noche del sábado 29 de marzo último, el padre Kunap y el padre Ogigba regresaban de visitar una parroquia vecina. El secuestro se produjo en la carretera frente a la Universidad Ibru Agbara Otor, cuando estaban de camino a la parroquia del padre Ogigba. Los padres de Shenstadt informaron de la liberación esta mañana. Desde Camerún, Yuda Temanqué, jefe de redacción de Asiprensa en África, nos cuenta lo último sobre la liberación de los dos sacerdotes. Well, it's good news for the Catholic Church in Nigeria. Son buenas noticias para la Iglesia Católica en Nigeria. Temprano esta mañana, hoy es viernes 5 de mayo, recibimos la buena noticia de la diócesis de Warri sobre la liberación de 2 sacerdotes católicos que fueron secuestrados el 29 de abril. Son noticias que traen mucha alegría a la diócesis de Warri y el Instituto Secular de los Padres de Shenstadt en Nigeria. Para recordar, el padre Chochos Kunap y el padre Rafael Ogigba fueron secuestrados mientras regresaban de una parroquia vecina de la diócesis de Warri por un grupo de desconocidos y los llevaron a un lugar desconocido. Según lo informado por el superior de los padres de Shenstadt, esta mañana en Nigeria confirmó que los sacerdotes fueron liberados ayer, jueves 4 de mayo. Sin embargo, no precisó si fue pagado el rescate, como suele hacerse en estos casos. No especificó si el rescate fue pagado para asegurar la liberación de los 2 sacerdotes, pero claro, agradeció a los fieles por sus oraciones que llevaron a la liberación de los sacerdotes sanos y salvos. Según el comunicado del superior de los padres de Shenstadt, es una buena noticia para la Iglesia, no solo en Nigeria, sino para toda la Iglesia en África, y continuaremos orando por la Iglesia en Nigeria y en todo lugar de África para que aquellos que persiguen a los cristianos se arrepientan de estas ideas malvadas y empiecen a vivir juntos como hermanos y hermanas a los ojos de Dios. Y ahora noticias desde México con nuestro corresponsal Diego López Colín. Desde la Ciudad de México les informó que el Papa Francisco le dio una encomienda especial a los obispos mexicanos. En su visita a Roma, el Santo Padre les dijo que deben ser siempre portadores de esperanza y mostrarse cercanos al pueblo, porque en esta cercanía se expresa la esencia de Dios. Un grupo de 39 obispos del norte y del bajío del país realizaron la tradicional visita ad limina a la Ciudad del Vaticano. A ellos, el Papa Francisco en audiencia privada les ha dado un mensaje muy concreto: tener 4 cercanías. Primero con Dios a través de la oración. También entre ellos como obispos, de tal manera que realmente hagan un colegio viviendo y trabajando en sinodalidad. Tercero con los sacerdotes y finalmente con el pueblo fiel. Esto lo dieron a conocer en una entrevista a medios vaticanos, donde también detallaron que el pontífice les insistió mucho en ser pastores con olor a oveja, algo que dijeron buscarán aterrizar en sus diócesis, en sus tareas pastorales y en su misión de todos los días. Este fue el primer grupo de obispos que se presentó en Roma. El resto de las zonas norte, centro y sur lo harán divididos en otros 2 grupos. La última visita ad limina de la expedición mexicana tuvo lugar en 2014. Quiero decirles que hemos orado mucho por nuestra patria, por México, por cada una de nuestras diócesis. Hemos pedido por las necesidades de cada uno de ustedes y también hemos experimentado la fuerza de su oración. Quiero decirles que hoy estamos concluyendo este encuentro donde hemos sido confirmados en la fe por nuestro hermano mayor, el Papa Francisco. Un saludo para todos y la bendición desde esta basílica tan hermosa. La Iglesia Católica lamentó que la constante inflación
del precio de los productos y de los servicios básicos orille a los mexicanos a conseguir empleos cada vez más precarios. En torno al Día de Trabajo conmemorado hace unos días, la Arquidiócesis de México pidió al sector empresarial priorizar el bienestar de los trabajadores mexicanos dentro de sus modelos de negocio. Al gobierno, endurecer la vigilancia del cumplimiento de los derechos laborales, pues se criticó que 3 de cada 10 mexicanos se encuentren en la informalidad, sin acceso a ningún tipo de protección social o laboral. Por su parte, la Pastoral de Trabajo de la Conferencia del Episcopado Mexicano exigió que se garanticen condiciones de seguridad para que campesinos, ganaderos, empresarios y comerciantes no tengan que pagar al crimen organizado cuotas de protección ante la indiferencia y abandono de las fuerzas de seguridad. Reportó para EWTN Noticias, Diego López. Ahora nos vamos a Perú. Un sacerdote fue condenado a cadena perpetua por abusos sexuales contra una menor de edad. El padre Maurilio Villafana Morales, de la diócesis de Huaraz, fue declarado culpable de este delito perpetrado entre 2014 y 2019 por el juzgado de la Corte Superior de Ancash. El padre Maurilio Villafana Morales era párroco en la provincia andina de Huaylas, región Ancash. Además de la cadena perpetua, el condenado deberá pagar una reparación civil de $1.600. La diócesis respectiva no emite aún algún pronunciamiento. Esta mañana en Roma, el Papa Francisco se reunió con la Comisión para la Protección de Menores. Les propuso 3 principios de una espiritualidad de reparación contra los abusos en la Iglesia. Escuchemos cuáles son. El Papa Francisco, llegando esta mañana a la reunión con los miembros de la Pontificia Comisión para la Protección de Menores. Así inició su discurso frente a la mala gestión de los líderes del clero ante el caso de los abusos sexuales en el seno de la Iglesia. 3 principios. En primer lugar, donde la vida ha sido herida, estamos llamados a recordar el poder creador de Dios para sacar esperanza de la desesperación y vida de la muerte. La terrible sensación de pérdida experimentada por tantos a causa del abuso a veces puede parecer demasiado difícil de soportar. Obispos, sacerdotes, religiosas y laicos forman la Comisión para la Protección de Menores en la Iglesia. Fue instituida en el 2014 y es presidida por el cardenal Sean O'Malley, arzobispo de Boston. El cardenal O'Malley es conocido por su gran trabajo en contra de los abusos. Fue pieza clave en el proceso de reparación frente a los abusos en su diócesis durante el mandato de su predecesor, Monseñor Bernard Law. En segundo lugar, el abuso sexual ha destrozado nuestro mundo y no solo la Iglesia. Muchas víctimas siguen descorazonadas porque los abusos que tuvieron lugar hace muchos años siguen creando obstáculos y rupturas en sus vidas en la actualidad. El objetivo de la reunión en Roma es hacer balance de los 6 primeros meses de la comisión con nuevos miembros. Asimismo, estudiar un marco universal de directrices para tratar los casos de abusos sexuales a menores perpetrados por clérigos. En terzo luogo, vi esorto a coltivare in voi il rispetto e la gentilezza di Dio. En tercer lugar, los insto a cultivar en ustedes mismos el respeto y la bondad de Dios. La poeta y activista norteamericana Maya Angelou escribió: «Aprendí que la gente olvidará lo que dijiste, la gente olvidará lo que hiciste, pero la gente nunca olvidará cómo la hiciste sentir». Non dimenticherà mai come l'hai fatta sentire. El Santo Padre pidió a la Comisión sabiduría y valentía en su misión. Ahora pasamos a noticias desde Ruanda, en África. Hasta el cierre de este noticiero se confirmaron 130 muertos y miles de casas destruidas por las lluvias torrenciales del martes último, causando inundaciones y deslizamientos de tierra que dejaron víctimas a su paso. Más de 370 familias fueron trasladadas a refugios temporales. Hasta el momento hay 77 heridos, la mitad de ellos hospitalizados desde esta mañana. Las autoridades instan a la población a permanecer alerta. El Papa Francisco envió condolencias al nuncio apostólico de Ruanda, Monseñor Arnaldo Sánchez Catalán, y expresó su cercanía espiritual a todos los que sufren a raíz de este desastre. Ofreció sus oraciones por los fallecidos, heridos y desplazados, así como por quienes participan en las tareas de recuperación.
La Virgen María expresó a la hermana Lucía, una de los 3 pastorcitos de Fátima, que cada primer sábado de mes reparemos su Inmaculado Corazón rezando el Santo Rosario, confesándonos y yendo a misa. Sobre ello hablaremos con Segundo Carafí, organizador del Ejército de Rosario de Hombres en Argentina, que este sábado salen a las calles a rezarle a la Virgen como parte de la convocatoria Rosario Mundial de Hombres del 6 de mayo. Segundo, es un gusto tenerlo en EWTN Noticias. No es muy frecuente ver a varones rezando el Santo Rosario. Sin embargo, Argentina fue uno de los países que congregó la mayor cantidad de devotos, alrededor de 2.000 en la reciente edición. Y seguro esta vez se esperan más. ¿Cómo te animaste a seguir esta devoción de manera que más varones también lo hagan? Hola Natalie, muchas gracias por la entrevista, es un gusto de estar acá. Bueno, vimos lo que estaban haciendo en Polonia y en Irlanda, y cuando llegó en marzo del año pasado el Rosario de Hombres a Madrid, con el sacerdote amigo Javier Olivera Rabasi hablamos y dijimos: Argentina no puede quedar atrás, la madre patria, España, nos está dando un mensaje, tenemos que organizarlo, y así fue. Agarré a un grupo de amigos, les propuse la idea, empezamos con un flyer y un video en redes a ver cómo pegaba la idea, y la verdad que nos superó absolutamente. La misma tarde que yo había difundido el flyer, tenía gente de otras provincias ya llamándome y escribiéndome para organizarlo, y así empezó todo lo que después fue el primer Rosario en mayo y ya luego el segundo Rosario en octubre, con todo el mundo también coordinado. ¿Cuáles son las intenciones que van a poner ahora los varones, van a presentar en este rezo del Santo Rosario el sábado? Bueno, en el caso de Buenos Aires, y se ha alineado toda Argentina en esto, rezaremos en reparación por las ofrendas cometidas contra el Inmaculado Corazón de María. En segundo lugar, por la reivindicación de la masculinidad como papel del hombre, en el papel de salvación de Dios, de proteger, custodiar y defender nuestras familias, siempre tomando como ejemplo a San José. Vamos a rezar en protección de las familias de ideas humanas anticristianas que hoy reinan lamentablemente en el mundo, por la defensa de la patria, de nuestra iglesia y también de la vida desde la concepción hasta la muerte natural, que aquí en Argentina se está ya establecido el aborto y próximamente un proyecto de eutanasia. Por supuesto que vamos a rezar por la recuperación de la fe católica en el ámbito público y también por la conversión de todos los pecadores. En Argentina, ¿cuál será el punto de encuentro para el Santo Rosario? Bueno, en Argentina hay más de 50 ciudades convocadas para este rezo que ya confirmaron su participación. En el caso de Buenos Aires, es la cita central. Se va a hacer mañana, sábado 3 de mayo, a las 11 horas, en Plaza de Mayo. Plaza de Mayo es una plaza muy importante para Argentina y para toda la región, te diría. Y a las 11 nos juntamos, hacemos el rezo del Rosario, después con la Virgen de Luján y con la Virgen de Fátima en Andas hacemos una procesión alrededor de la plaza que pasa incluso por la Casa Rosada, que es la casa de gobierno, y luego ingresamos a la Catedral Metropolitana de Buenos Aires, donde se hacen algunos cantos y se hace la bendición final. Así que es Plaza de Mayo a las 11 horas. Y el resto del país y el mundo obviamente va a rezar en distintas plazas a sus distintos horarios, cada uno lo va acomodando. En Argentina muchas ciudades rezan más a la tarde por la idiosincrasia de la ciudad, pero bueno, eso se va acomodando, cada ciudad se acomoda. Esperemos que muchos varones se puedan sumar y congregar en el rezo del Santo Rosario mañana. Segundo Carafí, gracias por la entrevista. Muchas gracias, Evelyn, un gusto. Hacemos una pausa y al volver, desde Pakistán, en medio de las leyes del Islam y conversiones forzosas a esta doctrina, católicos perseveran en su fe. Además, hoy es la fiesta de San Ángel de Sicilia, quien Cristo mostró las nuevas columnas de la iglesia. Volvemos con más noticias con Enfoque Católico. En nuestro segmento especial sobre la iglesia perseguida, hoy hablamos de Pakistán. En medio de leyes a favor del Islam y del aumento de secuestros y conversiones forzosas a esa fe, la iglesia católica persiste. Para conocer más sobre cómo viven los católicos, veamos el informe de Nicolás García en nuestro especial Iglesia Perseguida. Él es Shafiq Emasi, católico y padre de familia de 7 hijos.
Estuvo desde 1998 hasta 2001 preso, sentenciado en forma injusta por blasfemia contra Mahoma, según la Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada. Un compañero de trabajo musulmán, al no querer pagar su parte de los servicios de luz del taller donde trabajaban juntos, lo acusó con el pueblo para deshacerse de él. Una turba lo acorraló y la policía lo llevó detenido. En prisión, otros reos intentaron matarlo. Shafique Massi fue liberado por la justicia antes de cumplir su sentencia. Sin embargo, las amenazas y el miedo a las represalias de musulmanes extremistas lo llevaron a vivir con su familia en la casa de un sacerdote que los acogió. Actualmente, Massi se gana la vida trabajando como soldador en un taller alquilado. Sin embargo, vive alejado, oculto de su antigua comunidad. Tiene que camuflarse para visitar a sus familiares. Este no es el único caso de acusados de blasfemia contra el Islam que tienen que huir, incluso dejando su país. En Pakistán, el Código Penal establece penas por blasfemia contra la religión islámica, que van desde una multa hasta la muerte. La prédica de otra doctrina contraria al Islam es duramente castigada. Pakistán está al sur de Asia, limita con India, Afganistán y China. En 1947 dejó de ser colonia inglesa y pasa a convertirse en una república democrática en la que el Islam es la religión oficial. Esto motiva discriminación y violencia contra las minorías religiosas, entre ellas la Iglesia Católica. Aftab Alexander Mughal, periodista de Asiprensa en el Medio Oriente y exsecretario ejecutivo nacional de la Comisión de Justicia y Paz de Pakistán, explica que los que no son musulmanes son considerados ciudadanos de segunda clase. La mayoría de cristianos son pobres, tienen menos oportunidades de educación, salud y empleos. Y ellos viven en sus propias localidades cristianas y por las circunstancias del país, ellos son perseguidos, son discriminados en casi todo nivel del Estado. Otro de los grandes problemas son las conversiones forzadas. En 2020, Farah Shahin, una niña cristiana de 12 años, fue raptada, violada, obligada a convertirse al Islam y a casarse por la fuerza. En el 2021, tras una larga batalla legal de la familia, Farah Shahin pudo regresar a casa. Otras niñas raptadas no tuvieron el mismo final. En 2021 se reportaron 78 de estos casos, según un informe del Centro para Justicia Social de Lahore presentado ante las Naciones Unidas. Al menos 76% eran menores de edad. La persecución viene del Estado, porque la religión del Estado es el Islam, y el Estado solo apoya a este único grupo religioso. Todos los que pertenecen a otros grupos religiosos son la minoría. Los cristianos son una minoría pequeña, muy pequeña, y debido a esta situación ellos no pueden conseguir buena educación o buenos trabajos. El Estado no ha tomado suficientes pasos para cortar esta brecha. En Pakistán, de los más de 210 millones de habitantes, el 96% son musulmanes. El 1.5% son hindúes, el 1% son católicos, el 1% son protestantes y el 0.5% restante profesan otras religiones. La Iglesia Católica en Pakistán tiene 7 diócesis. Fue establecida por la Orden de los Franciscanos Capuchinos a finales del siglo XVIII. Cuenta con más de 300 sacerdotes hoy. Si vas a una iglesia católica, siempre las verás completamente llenas. Algunas grandes ciudades a veces tienen 3 o 4 misas, porque en una misa no pueden acoger a la suficiente cantidad de gente. El número está creciendo. Todos quieren ir a la iglesia. Este es el momento más importante del día. La Iglesia Católica busca la mediación y la convivencia pacífica con las otras denominaciones religiosas del país. Los obispos fundaron la Comisión Nacional de Justicia y Paz, un organismo que brinda asistencia jurídica a las víctimas de la ley antiblasfemia y que recibe apoyo de la Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada. En medio de la persecución, la Iglesia Católica mantiene colegios, universidades y hospitales que pueden ser utilizados por todos sin distinción por su religión.
La iglesia es muy vibrante. La gente no es tímida para mostrar su fe, para proclamar su fe. Sea cual sea la situación, con problemas en el trabajo o en la sociedad, ellos nunca son tímidos para proclamar su fe. A finales de 2021, el Vaticano autorizó el inicio del proceso de canonización del joven Akash Bashir, que murió al interponerse en el camino de un terrorista suicida que quería atentar contra los fieles reunidos en la iglesia de San Juan en la ciudad de Yuhanabad. Murió mártir el 15 de marzo de 2015. Dios mediante, sería el primer pakistaní en ser elevado a los altares. ¿Sabía usted que existe una cofradía religiosa católica y laica que tiene sus orígenes en los hospitales de la época de las Cruzadas en Tierra Santa y que por más de 900 años atiende a personas necesitadas de todas las creencias? Estamos hablando de la Orden de Malta. Eligieron a su nuevo gran mestre o líder. Conozcamos los detalles con video de Associated Press. Los Caballeros de Malta son una antigua orden de caballería que administra hospitales y clínicas en todo el mundo. Tienen relaciones diplomáticas con más de 100 países, lo que facilita la entrega de ayuda humanitaria en zonas de guerra y áreas de conflicto. Aquí Fray John Dunlap junto a los miembros de la Orden de Malta. El abogado canadiense que encontró su vocación ayudando a los pacientes con SIDA en Harlem, Nueva York, es el nuevo gran maestre de la soberana y militar Orden de Malta. Fue elegido en Roma. Fray John, canadiense de 66 años, es el primer caballero profeso del continente americano elegido para ser cabeza de la Orden de Malta. El Gran Maestre es el jefe de la Orden de Malta, una orden religiosa laica de la Iglesia Católica y al mismo tiempo un ente de derecho internacional. El nuevo Gran Maestre comunicó su elección al Papa Francisco en una carta escrita de su puño y letra. El 3 de mayo último, juramentó ante el delegado especial del Papa en la iglesia de Santa María del Aventino en Roma. Estará en el cargo durante 10 años. Hoy 5 de mayo la iglesia celebra la memoria de San Ángel de Sicilia. Fue uno de los primeros miembros de la Orden del Carmelo, murió mártir. Hay una hermosa tradición que en esa vida tan entusiasta de santidad de esos primeros carmelitas, Ángel fue también enviado por nuestros padres antiguos para defender de cierta manera nuestra supervivencia en Europa, y es así como se encuentran cerca de la Basílica de Letrán, bueno, en la Basílica de Letrán, cerca de el Concilio IV de Letrán, donde prodigiosamente hay una bonita tradición con nuestros hermanos franciscanos y dominicos. Dice las leyendas y las tradiciones que estando los tres en la Basílica de San Juan de Letrán, en el mismo día y a la misma hora, se encontraron y se dieron un gran abrazo los tres, porque los tres iban a empezar esta empresa de cada una de sus órdenes religiosas, los franciscanos con Francisco de Asís, los dominicos con Santo Domingo y nosotros los carmelitas con San Ángel de Sicilia. Dicen que en tal arrebato místico, Ángel le predice a Francisco de Asís que tendrá por ventura las huellas de Cristo en sus manos y en sus pies. Y éste le responde que él será dichoso porque tendrá el privilegio de dar la vida igual que nuestro Señor Jesucristo. Ser mártir significa ser testigo, que derramará la sangre por la Iglesia Católica, por la Orden del Carmen, y así fue. Después de esa despedida tan sentimental, ¿verdad?, de los tres, nos lo imaginamos allí en esa hermosa basílica, cómo se dieron ese gran abrazo. Ángel es conocido por su santidad como predicador, como confesor, también como
un hombre que acusaba directamente el pecado y buscaba que el hombre se convirtiese a Dios. Pero claro, esto en aquella Italia feudal no era bien visto, ¿sabéis? Entonces un grupo de impíos, dicen las crónicas, hombres que no quisieron convertir su conducta y tenían pues bastante odio, ¿verdad?, hacia la prédica de San Ángel, lo van a asesinar en una basílica, en una iglesia en Roma, en Lícata, y es ahí donde en el púlpito es asesinado. Veis que en la imagen tenemos el pecho con una daga y en otras imágenes tenemos también una hacha en su cabeza. Lleva la palma del martirio, que significa ser otro Cristo, dar la vida. Nos despedimos con el video de la canción Junto a ti, María, interpretada por la cantante católica argentina Atenas. Que esta canción nos ayude a amar más a nuestra Madre, la Virgen María. Mañana, primer sábado de mes, recemos el rosario para reparar el Inmaculado Corazón de nuestra Madre. Hasta el lunes. Gracias, Madre mía, por llevarnos a Jesús. Haznos más humildes, tan sencillos como tú. Gracias, Madre.